Muy bien, hoy es 9 de abril del 2021 y acá en la sesión de hoy para el curso de física, ¿no? Vamos a sacar el reloj contra el tiempo acá. Para el curso de física tenemos a los compañeros Valerie. Hola Valerie. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos a Juan Castro. ¿Qué tal Juan? ¿Todo bien, profe? Muy bien, me alegra. Tenemos a Cecia. Hola Cecia. Buenas, profesor. ¿Qué Hola. tal? Muy bien. Buenos días. También tenemos acá al compañero David Salomón. Hola David. Buenos días, profe. Hola. Muy bien. Tenemos al compañero Linder. Hola Linder. Linder, ¿estás? Tenemos al compañero Giraldo. Hola Giraldo, buenos días. Giraldo. Bueno, no me escuchan, creo. Linder, Giraldo, ¿están presentes? ¿Escuchan? Los demás me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, profesor, profe. está bien. También. Muy bien. Confirmen por favor si pueden visualizar la, la pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, profe, sí se profesor. ve. Sí, profe, sí se ve la pantalla. Muy bien. Entonces hoy día vamos a resolver o desarrollar al... Profe. ¿Qué tal? Ahí está el compañero Edward, ¿no? Edward, ¿sí? Ah, es Linder Giovanni. Linder Giovanni. Disculpa bien. Profesor, o sea, Y en el chat tenemos a Pinedo. Dice, sí, profe, entrecortado. ¿Dónde será esa calle? Muy bien. Vamos entonces a desarrollar el tema de estática. La clase pasada, hace, porque la semana pasada no hemos tenido actividad debido al feriado de Semana Santa, ¿cierto? ¿No? Entonces, una semana esa hemos estado desarrollando el tema de estática. Hemos visto las fuerzas, en qué se mide la fuerza, los distintos sistemas que vamos a manejar para medir fuerzas. Y hemos visto algunos escenarios de conversiones, ¿no? De conversiones de un sistema a otro, ¿no? O de una magnitud a otra, de fuerzas a dinas, de newtons a dinas, perdón, de dinas a kilopondios. Incluso había uno de dinas a libras fuerza, ¿no? Si no me equivoco. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a insistir en el contenido teórico, ¿ok? Vamos a insistir en el contenido teórico. Vamos a ver ahora los tipos de fuerzas. Recordemos que en este tema, las fuerzas, hablar de fuerzas es lo mismo que hablar de vectores. Hemos definido, ¿no? En la clase anterior, a ver, Giraldo, sí, no hay problema, Giraldo, no hay problema. Hemos definido en la clase anterior que las fuerzas, o la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, utiliza ese ente matemático llamado vector, ¿no? Si nosotros queremos resumirlo, pues como les digo, es una flechita, geométricamente es una flecha, pues, ¿no? Una flechita. De tal manera que tiene elementos, tiene un origen, tiene un valor o módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Dependiendo entonces, dependiendo de cómo estén dibujados esas fuerzas, vamos a tener tipos de fuerzas o tipos de vectores, ¿ya? Lo primero, fuerzas concurrentes. Fuerzas o vectores concurrentes. O sea que comparten un origen común, que se cruzan, ¿sí? Comparten un origen común, ¿no? Entonces las dos fuerzas o dos vectores o más vectores son concurrentes
cuando tienen el mismo punto inicial, el mismo origen. Siguiente, fuerzas colineales. Las fuerzas colineales son aquellas que están en una misma línea, vale decir entonces aquellas que están en una misma dirección, pero no necesariamente el mismo sentido. Ejemplo, una calle típica de nuestra ciudad, pues normalmente hay calles que son de doble vía, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que van pues en sentidos contrarios. Obviamente no se chocan, ¿no? Van en sentidos contrarios. Entonces usted va en su movilidad, va de izquierda a derecha y otra moto vendrá pues de derecha a izquierda. Están en la misma calle, están en la misma dirección, pero no sentidos contrarios. Entonces, dos o más vectores o fuerzas son colineales cuando están por la misma línea, cuando están por la misma calle, llegan a salir de la misma calle. ¿Ya? Esos son colineales. Fuerzas paralelas. Caray, no te muevas. ¿Cómo se mueve este el condenado? Fuerzas paralelas. Las fuerzas son paralelas cuando en ningún punto de su trayectoria se intersectan o se cruzan. Voy a seguir con esto del ejemplo de las calles o pistas. Todos en nuestras ciudades tenemos pistas o calles que se cruzan, que se intersectan. Si no, no hubiera las esquinas, ¿no? Entonces, Profesor, buenos días, disculpe mi internet. hola Hans Sander. No hay problema, atento. Las fuerzas paralelas son aquellas que no se intersectan, que no se cruzan. Y tomaba el ejemplo de las pistas o calles de nuestra ciudad. Todos donde vivimos siempre tenemos calles que se intersectan, si no, no hubiera las esquinas, ¿no? Pero hay calles que nunca se intersectan. Vamos a poner acá en Iquitos, de repente hay alguien que no está en Iquitos. Acá en Iquitos, calles que no se intersectan, que son paralelas. Por ejemplo, ahí en la zona comercial de la ciudad, la calle Próspero con la calle Arica. Si ustedes se han ido por allá, habrán ustedes notado que tanto la calle Próspero, que es una calle donde están los centros comerciales, y la calle Arica no se intersectan, ¿verdad? Podemos decir entonces que son calles paralelas. Incluso para ubicar o dar la dirección, damos este nombre, ¿verdad? Paralelo a tal calle, decimos. Igualito es en las fuerzas o en los vectores. Los vectores paralelos son aquellos que comparten la misma dirección. Ojo, misma dirección. Puede ser que tengan o no el mismo sentido, pero esas fuerzas nunca se van a intersectar, nunca se cruzan, no tienen punto en común, no tienen origen en común. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para los que están ingresando, estamos viendo los tipos de fuerza, o sea, cuando se dibuja, cómo se puede dibujar y cómo se llaman esos vectores que se están dibujando, ¿no? Si son concurrentes, porque se cruzan, se intersectan, tienen el mismo origen. Si son colineales, están en la misma línea. Si son paralelas, están en líneas distintas, nunca se cruzan, pero puede ser que compartan el mismo ángulo y el mismo sentido tal vez, pero nunca se van a cruzar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en los distintos casos que nosotros vamos a desarrollar, vamos a ver distintos métodos. ¿Ya? Yo directamente voy a pasar a explicar. Voy a pasar a explicar el método de la composición y descomposición de fuerzas. Este método es el que vamos a utilizar. Profe, pero acabo de ver que has pasado algunos contenidos. Sí, es que para comprender los contenidos que acabo de pasar, yo tengo la certeza de que primero debemos conocer y con este ya podemos explicar los otros. Porque si no vamos a estar un poquito perdiditos o perdidos, porque no le vamos a encontrar sentido a lo que estamos viendo. ¿Y esto para qué? Te puedes preguntar. Entonces, para no llegar a eso, vamos entonces a desarrollar la descomposición de fuerzas. ¿De qué trata esto? Todos sabemos de que en matemática tenemos un plano cartesiano, ¿correcto? Un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Pues es una cruz, ¿no? Es una cruz. Bueno, los que no han visto una cruz,
Alguna vez habrán visto un plano cartesiano. Les voy a pegar la imagen. Tengo por acá mi plano cartesiano. Déjenme buscar. Lo tenía pegado. Algunas imágenes la he perdido porque he reseteado mi máquina. Aquí está. Voy a compartirles entonces el recorte de un plano cartesiano. Un plano cartesiano típico, el que normalmente se estila utilizar en matemática. Sobre todo en el tema de intervalos se utiliza un plano cartesiano. Bueno, no tanto un plano cartesiano, un eje cartesiano. Acá está. Un plano cartesiano tiene esta forma, ¿verdad? Ahí está. En donde el eje horizontal, también conocido como X, ¿no? Y el eje vertical, también conocido como Y. En el tema de física, exactamente en el tema de vectores, se evita que los planos cartesianos tengan las flechitas, porque pueden confundir al alumno, ya que las flechitas en sí son los vectores, ¿ya? Entonces, en este plano cartesiano, nosotros vamos a representar vectores, ¿sí? En este plano cartesiano, ahí vamos a dibujar los vectores. ¿Cómo es que vamos a dibujar los vectores? Mediante un DCL. ¿Qué significa DCL? Es el acrónimo de diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre, lo que se hace es identificar las fuerzas o vectores que actúan en un sistema en equilibrio. Profe, me estás hablando en chino. Recuerden que un sistema se considera en equilibrio cuando no se mueve o cuando su movimiento es a velocidad constante, hemos dicho, ¿no? Cuando no se mueve o cuando su movimiento es a velocidad constante. Entonces, cuando nosotros hacemos un DCL en un sistema, lo que tratamos de identificar ahí es las fuerzas que intervienen en ese sistema. Es como si te hicieras una placa radiográfica. Ahí ves toda tu estructura ósea, ¿no? ¿Y qué hacemos luego de un DCL? Lo que se hace después de un DCL es representar los vectores en el plano cartesiano. Como cultura general, debemos saber de que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes y se nombran en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Por lo general, casi siempre se trabajan aquí en el primer cuadrante. Cuando ustedes les den un dibujo de un sistema en equilibrio y no les indiquen en qué cuadrante estamos trabajando, casi siempre la certeza es de que estamos trabajando en el primero. Entonces, en esos casos en donde solamente vamos a trabajar en el primer cuadrante, a veces ni siquiera es necesario hacer el plano cartesiano, ¿ya? A veces son casos que se dan, ¿ok? Y después de aplicar el plano cartesiano, vamos a esto. Mira hasta dónde hemos llegado, a esto. ¿Qué es esto, profe? Ahí tenemos el plano cartesiano, el primer cuadrante, ¿verdad? Solo que déjeme pintar, acá no debe haber la flecha, acá tampoco. Ahí tenemos el eje X y el eje Y. Y ustedes ven que tenemos aquí una fuerza que va del origen, ¿se dan cuenta? Una fuerza F, ¿sí? Su valor es F. Su dirección es hacia donde está apuntando la flechita. Hacia allá va. Y su dirección es el valor del ángulo alfa. ¿Ya? El valor del ángulo. ¿Qué se hace? ¿Qué se estila hacer acá? Lo que se estila hacer es, como siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos, alguna vez ustedes han visto cómo hacen tablas en las chacras o en la parte donde hacen maderas, donde no existen pues una planta aserradera, donde solamente hay una motosierra. ¿Vieron ustedes cómo hacen las tablas? ¿Cómo cortan al tronco? ¿Le hacen un corte transversal? No, ¿verdad? Le hacen un corte longitudinal, ¿no? Porque cuanto más grande la tabla, mucho mejor. No sé si habrán visto ustedes, pero bueno. Algo parecido. Sí, Muy bien. a la cerradera. Muy bien. Algo parecido se hace en este método. ¿Sí? Se corta por la mitad a ese vector. Una parte
va a coincidir con el eje y otra parte va a coincidir con el eje X, ¿correcto? Repito, al momento de cortar, es un parónimo, que es para más o menos se ubique en el mundo real, ¿no? Entonces lo cortamos y una parte del vector va a estar en el eje X y otra parte en el eje Y. La parte que está en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza por el seno del ángulo que está formando. Y la parte que está en el eje X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo que está formando. ¿Por qué hacemos eso? Porque este método que nosotros vamos a aprender, este método persigue de que todos los vectores estén o en el eje X o en el eje Y. O sea, o estén echaditos o estén paraditos. No quiere vectores que estén formando diagonales ni ángulos. Quiere vectores que estén o echaditos o paraditos. ¿Y cómo se logra eso? Como he explicado acá, cortando, bueno, literalmente cortando. Imagina, figurativamente, no literalmente, figurativamente cortando el vector, y una parte de ese que cortamos va a estar en el eje X y otra parte en el eje Y. Para saber cuál es su valor, pues hay que saber que el que está en el eje X es la fuerza original por el coseno del ángulo que formaba, y el que está en el eje Y es la fuerza original por el seno del ángulo que formaba. Ahora bien, acá ustedes están notando figuras geométricas, perdón, razones trigonométricas. No se asusten, no es el tema estudiar geometría acá o trigonometría. Cuando vayamos a utilizar razones trigonométricas, parte de los enunciados va a venir ahí el valor numérico de la razón trigonométrica. O sea, acá no vamos a aplicar triángulos, acá no vamos a aplicar Pitágoras, no, simplemente si hay que utilizar una razón trigonométrica, ya sea seno, ya sea coseno, nos van a dar el valor, así que no se asusten. Muy bien, continuamos. Continuamos acá. Esto vamos a ver más adelante. Los tipos de fuerzas. Los tipos de fuerza que nosotros vamos a encontrar son la tensión. ¿Quiénes experimentan la fuerza llamada tensión? Un tipo de fuerza. Las cuerdas, las sogas, los cables, los alambres, las cadenas. Es un tipo de fuerza en el cual esta fuerza quiere romper la estructura pues de la cuerda. Es más, cuando compramos una cuerda, esta tiene pues un máximo, ¿no? Esta tiene un máximo de soporte de tensión. Por más aparentemente irrompible que parezca una cuerda, una soga, pues no lo es, ¿ya? No lo es, tiene un punto máximo. Entonces, la tensión es una fuerza que se experimentan estos materiales. Normalmente la tensión representa algo que está siendo sostenido, como una hamaca. Una hamaca se sostiene tu peso debido a que en los extremos le has amarrado una soga, ¿verdad? Ahora esa soga pues no es irrompible, soporta un máximo de tensión. Solo que normalmente lo compramos así al azar y a veces no sabemos, ¿no? Porque cuando estás viajando en tu lancha, escuchas que hay gente que se cae, pues no, ¡pum!, se cae. No teniendo en cuenta la tensión. Bien, seguimos. El otro tipo de fuerza es la compresión. Ojo, no es comprensión, o sea, tú no me estás comprendiendo, no. Compresión es un tipo de fuerza que soportan los cuerpos que están vamos a redundar, soportando una masa o un peso. Las patas de las mesas, por ejemplo, las estructuras de una casa, las columnas. Si mi casa no es del material noble, entonces las vigas. Si no sé qué es una viga, es de repente un chungo que está ahí, parte del pilar de la casa, ¿verdad? Supongo que deben conocer un chungo. Entonces soportan. En la compresión, a diferencia de la tensión,
las fuerzas van hacia el centro del cuerpo, de la barra. En cambio en la tensión no, iban hacia afuera, ¿no? Parte también, por ejemplo, nuestras piernas también soportan compresión, ¿verdad? Cuando subimos mucho de peso, a veces como que nuestras piernas flaquean y nuestras articulaciones son las que sufren, ¿no? Nuestros cartílagos, y por eso pues nos duelen, ¿no? Cuando baja la temperatura. Es otro tipo de fuerza. El otro tipo de fuerza es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? En algunos libros lo representan por N, en otros lo representan por la RN de reacción normal, y en otros como FN de fuerza normal. Y aquí, para entender la fuerza normal, nos valemos de una de las leyes de Newton, que nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Es la explicación, por ejemplo, que le da sentido a que cuando nosotros elevamos un cometa o cuando nosotros estamos remando en nuestra canoa, ¿no? Porque ustedes mueven el remo en un sentido y la canoa avanza en el otro sentido, ¿no? Y eso explica también, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto en las películas como a veces le da un disparo y el que recibe el disparo sale después volando, ¿verdad? Pues eso no es tan cierto, ¿no? Porque si se cumpliría la ley de Newton, tanto el que dispara como el que recibió el impacto saldrían disparados, o sea, volando en la misma magnitud. Bueno, pues son películas. ¿Quiénes ejercen una fuerza normal? El piso, las paredes, las vigas. El piso, por ejemplo, soporta, el piso de tu casa, soporta tu peso, y para que tú con tu peso no te hundas en la tierra, entonces el piso ejerce una reacción en sentido contrario. Las paredes igual, las vigas de la casa igual, en caso de ser presionadas. ¿Ok? La fuerza normal. Perdón. Luego tenemos otro tipo de fuerza, que son la fuerza elástica, que soportan, bueno, algunos materiales, y en este caso nos vamos a fijar en los resortes. ¿Dónde vemos resortes? En los amortiguadores de nuestras motos, en los colchones, si es que tenemos colchones con resorte, en las paraguas de las abuelitas, ahí vemos también que hay resortes. El resorte es un material y está enroscado, vamos a decir, que gira el contorno de un eje, de tal forma que cuando se estira o se comprime, tienden a regresar a su punto o estado original, ¿no? Tienden a regresar a su punto, a su estado original. Obviamente los resortes, al igual que las cuerdas, tienen un punto máximo. No es que sean invencibles, no es que van a soportar todo el peso posible, no. Tienen un punto máximo. Igual que en sus motos, ¿no? Si someten a mucho peso sus motos, por ejemplo, pues, obviamente los resortes van a ser los que van a sufrir, ¿no? Entonces van perdiendo esa separación entre camino y camino de cada paso del resorte. ¿Correcto? Es otro tipo de fuerza, la fuerza elástica. No cualquier elástico, sino el elástico o la fuerza que se experimenta en los resortes. Porque existe otra parte aquí donde se estudian las resistencias de algunos materiales, ¿no? Ahí pueden ver los elásticos, por ejemplo, de las ropas. Ese es otro tipo de estudio. Ahí se estudian otro tipo de componentes, etcétera. Bien. Y ahora sí llegamos a lo que les estaba hablando, el DCL, el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre normalmente nos van a dar un dibujo de un sistema, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esto. Hay que entenderlo, porque para otros puede ser un peine, ¿no? Con un mango cuadrado. Puede ser, ¿verdad? No, señores. Cuando ustedes en este tema de física vean este tipo de superficies, miren, con unas líneas diagonales, caray,
o de repente en vertical, o como acá están viendo, ¿no? Eso hace la referencia a un piso, esto sería un piso, porque encima de él sería el bloque, o a una pared, ¿ya? A una pared. Salvo pues que cojan ustedes libros ya más modernos o páginas más actualizadas, en donde pues ponen el dibujo casi real de una pared, ¿no? De un piso, ¿no? Pero antes se estilaba dibujar, como no se corregía pues que sepa o no sepa dibujar, sino se estilaba representar los objetos o los cuerpos que experimentan reacción normal, como son el piso, la pared y la viga, de esa forma, ¿ya? Entonces acá ya entendemos en este gráfico de acá, ya entendemos que se trata de una viga que está amarrada en la viga un cable, y ese cable está soportando un bloque, correcto, ese cable está soportando un bloque. Ese es el diagrama normal de ese sistema. Cuando uno hace el DCL, o sea el diagrama de cuerpo libre, obtiene lo siguiente. En el diagrama de cuerpo libre lo que se estila hacer es pintar los vectores o las flechas que intervienen en él. Por ejemplo, en ese sistema en cuestión, ese bloque se supone que debe tener un peso porque no está flotando en el ambiente, y el peso siempre apunta hacia abajo, ¿ok? El peso siempre apunta hacia abajo, y para que no se caiga está siendo sostenido por una cuerda, entonces esa cuerda está soportando una tensión, ¿correcto? Lo que ustedes habrán visto acá en nuestra selva, por ejemplo, yo recuerdo cuando mis padres traían, por ejemplo, del mercado, de la chacra, el guineo medio verde, lo que se hacía era pues amarrarlo, le ponías en la viga y lo colgabas, ¿verdad? No sé si ustedes habrán visto algunas veces, y ahí estaba madurando el guineo. Acá en la selva se estila hacer eso, ¿no? Bueno, no sé si ustedes habrán visto eso, pero por lo menos en mi época hacían eso, ¿no? No había supermercados donde encontraban pues los plátanos, los bananos pues embolsaditos, ¿no? No había eso. Pues iba al mercado, a la chacra, metías machete, como todavía estaba verde, ¿no? Le colgabas en la viga y maduraba. No lo podías dejar tampoco en el piso porque venían los roedores o algunos bichitos por ahí. ¿Cierto? Habrán visto, ¿no? El compañero Rodri me dice que se ha visto, me alegra. Ya, porque de repente algunos compañeros que no han visto eso no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero acá en la selva, en la Amazonía, se manejaba así. Y si te preguntas seguramente, profe, no lo podían pues cortar maduro. Ya saben que en nuestras chacras no podemos obtener pues un producto ya pues maduro, porque ahí están los animalitos que van a comer, ¿no? Van a estar los pajaritos, los monitos que están comiendo. Bueno, pero esa es otra historia, nos estamos desviando. Acá también tenemos, por ejemplo, otro caso, miren, ve. Ya saben entonces qué significa esas líneas diagonales, ¿correcto? Significa algo que está sosteniendo, algo sólido, fuerte, que ejerce una reacción, ¿no? En este caso, como es vertical, nos da la idea de que es una pared, ¿ok? En esa pared está amarrada una cuerda y está sosteniendo una esfera, ¿no? Utilizando un poquito su imaginación, ¿no? Porque ahí realmente ahí parece un círculo. Imagínate que es una esfera, pues es una esfera, ¿no? Al momento de realizar su DCL, o sea, al momento de dibujar las fuerzas que intervienen en él, empezamos del peso. El peso va hacia abajo. Ahí está el primer vector. ¿Qué está evitando que se caiga? La tensión. ¿No? Las cuerdas experimentan tensión. ¿Y por qué ese bloque no se hunde en la pared? Porque la pared está ejerciendo una fuerza normal. Y como pueden ver ahí, le representa por la letra N. No confundir, por favor, la fuerza normal con el valor de N de newtons. No. A veces tratan de confundirlo. La fuerza normal es una fuerza, ¿ya? N, a veces N mayúscula. Pero N mayúscula también es como se simboliza la magnitud de newtons. Así que hay que tener un poquito de ojito ahí. Otro caso que es típico es el plano inclinado. Ahí nos pasa caso 3. Miren.
¿no? El plano inclinado. Hay un bloque que está siendo soportado por una cuña, y en esa cuña está amarrada una cuerda, y en esa cuerda pues sostiene el bloque A para que no se caiga. Y el peso obviamente va siempre hacia el centro de la tierra, siempre va hacia abajo. Como es un piso, hay una reacción normal, ¿no? Y además de eso, la cuerda que ejerce una tensión, ¿no? Ahí está. El DCL vendría a ser este. Profe, después de hacer el DCL, ¿qué se hace? Ah, buena pregunta. Después de hacer el DCL, dibuja en el plano cartesiano y se sigue todos los pasos que te he explicado. Ya vamos a llegar a eso. Muy bien. Aparte, para terminar la explicación teórica, hay que entender lo que es la fuerza de rozamiento. El rozamiento en sí. El rozamiento es una fuerza, a veces buena, a veces mala. ¿Cuándo es buena? El rozamiento es bueno cuando evita, por ejemplo, que te resbales. O sea, el fenómeno de resbalarse de una persona, ¿no? Cuando perdemos agarre en las plantas de nuestros zapatos o zapatillas, o en su chinela, los que no conocen, ¿no? Y como el piso es muy liso, que su fuerza de rozamiento es muy débil, ¿no? Y entonces te resbalas. Ojo, no te tropiezas, es otra cosa, te resbalas. ¿En qué situaciones es buena? Es buena. Como les decía, es buena para evitar que te resbales. ¿En qué es malo? Por ejemplo, en los motores de combustión interna, el pistón tiende a rozar con el cilindro del motor. Entonces, para evitar ese rozamiento, porque va a generar desgaste, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza pues un líquido lubricante, ¿no? Los aceites lubricantes. Los que tienen su motocar pues cambian de aceite a cada momento. ¿Correcto? ¿Qué hace el aceite? El aceite pues lo que hace es interponerse entre las paredes del cilindro del motor y el pistón, o más exactamente los anillos del pistón, para evitar de que roce metal con metal y se desgaste el motor. Pues por eso el aceite, porque debido a esa fricción, el aceite sale quemado, pues, ¿no? Negro, de otra coloración. ¿Ok? Muy bien. Y la fuerza de rozamiento hay dos, muchachos. La fuerza de rozamiento estático, que se utiliza en el tema de estática, y la fuerza de rozamiento cinético, que se utiliza en el tema de dinámica. El estático siempre es mayor. Ojo a esta pregunta teórica. La fuerza de rozamiento estática siempre es mayor o tiene un valor mayor a la fuerza de rozamiento cinética. Debido al bajo rozamiento, por ejemplo, se explica por qué a veces se da el patinaje sobre superficies de hielo. No sé si ustedes lo han visto en las Olimpiadas de invierno, ¿no? Que hay atletas, ¿no? Que se deslizan por esta superficie de hielo, ¿no? Entonces su rozamiento es muy débil, muy bajo, pues es que se desliza. ¿Cuál sería lo contrario a eso? Ustedes han visto el papel de lija, ¿verdad? Rugoso, ¿no? Sería muy complicado que te deslices sobre él. Incluso estos de rozamiento se tienen en cuenta cuando uno va a hacer su piso, ¿no? Un ingeniero o un profesional de construcción neófito o nuevo en el tema te va a recomendar cualquier tipo de mayólica para tu piso, por ejemplo. Y no es así, ¿verdad? Se trata de ver pues el rozamiento o su coeficiente de fricción de la loseta. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, pues el abuelo va a resbalarse en la loseta, termina con la fractura de la cadera. O los niños no van a poder correr en la casa, terminan cayéndose, rompiéndose la cabeza. Normalmente se construyen pisos casi resbaladizos en los bancos. Profe, ¿para qué hacen eso? Ya más o menos se imaginarán para qué, ¿no? Para evitar que corramos ahí. Claro. Entonces, de repente va un equipo
de amigos de lo ajeno, entonces se le va a dificultar moverse con rapidez, ¿correcto? ¿Y dónde vamos a ver lo contrario? Superficies rugosas, en un campo atlético, ¿no? En un campo atlético, en una carretera, las carreteras pues tienen cierto rozamiento, ¿no? Obviamente no vas a hacer carreteras pues que se resbalen, terminarías accidentando a todos los que van por ahí, ¿cierto? Este rozamiento también explica algunos juegos regionales, ¿no? No sé si ustedes habrán visto ese juego regional de subir un palo, que ese palo, un tronco normalmente liso, que le echan grasa. ¿Habrán visto ese tipo de concursos? Claro, ahí está David. Claro, ahí está, ¿verdad? ¿Por qué se le echa lubricante o grasa? Para evitar pues que nuestro cuerpo genere fricción y puedan subir, ¿verdad? Entonces ahí siempre hay en el barrio experimentados que suben al palo encebado, no tienen sus trucos por ahí. Ahí se utiliza, empíricamente ya están viendo el rozamiento, ¿no? Eso explica ese fenómeno. ¿Ok? Muy bien. La fuerza de rozamiento, jóvenes, siempre va a ir en sentido contrario a donde quiere ir el movimiento. Por ejemplo, si nosotros aquí estamos jalando con una fuerza y el piso tiene rozamiento, pues la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Es como un ente invisible que impide el movimiento. ¿Y qué tan fuerte es la fuerza de rozamiento? Va a depender de este valor, miren ustedes. De mu k. Se parece una letra U, pero es de mu, ¿no? Una letra griega. Coeficiente de rozamiento es cinético, ¿no? Y tenemos otro que es el mu s, coeficiente de rozamiento estático. No olvidar que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor al cinético, ¿ah? Incluso ustedes, si alguna vez se han dado cuenta, para empezar a mover una moto se hace una fuercita extra, pero después cuando se comienza a mover, o sea empujando, cuando ya empieza a haber movimiento, se dan cuenta que requieres menos esfuerzo, ¿verdad? O alguna vez has visto a empujar un carro, ¿no? A veces hay que empujar. Al inicio cuesta bastante, porque estás ganándole a esta fuerza de rozamiento estático, que quiere que se mantenga estático. Y luego cuando ya está en movimiento, el rozamiento disminuye. Pero ya se le nota, se siente. ¿Alguna vez ustedes han empujado sus motos? ¿No? ¿Nunca? Sí, ¿verdad? Al inicio, normal, hay que empujar un poquito más. Pero una vez que está en movimiento, ya notas que es más fácil. Además que ha ganado pues lo que se conoce como energía cinética, ¿no? Que vamos a ver con el tema de trabajo y potencia. Muy bien, esta es la explicación teórica hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguno. Escucho, Fran, dime. ¿Cómo es en el caso de un cuerpo que está acelerando y frena de golpe, pero sigue avanzando? Ya. En ese caso, lo que se trata, recuerda que en el universo existe lo que se conoce como la energía. Que hay una ley que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y un ejemplo de eso somos nosotros, que todos los días nos alimentamos. Por ejemplo, seguramente van a almorzar una ensalada, ¿no? Esa ensalada pues viene de las plantas. Las plantas al momento de crecer cogen la energía de la luz del sol, la convierten en sus alimentos y van creciendo. Los árboles también. Esos árboles son consumidos por algunos animales y a veces también nosotros consumimos animales. El ciclo de energía se está transformando. Cuando existe algo en movimiento, se conoce que tiene energía cinética, ¿correcto? Energía cinética. Independientemente de qué está haciendo que cause que se mueva, porque puede ser que tenga un motor de combustión interna, ¿no? Puede ser que alguien esté empujando o jalando. Muy bien.
Cuando se aplican los frenos, lo que ustedes experimentan o ven seguramente es de que no se detiene de inmediato, porque a pesar de que las llantas ya no se mueven, hay una energía. Según la ley de inercia, el carro quiere seguir avanzando, ¿correcto? Y como las llantas y el piso tienen una fuerza de rozamiento cinética, esa fuerza de rozamiento cinética cada vez va cediendo. Pero aún así, esa fuerza no es tan grande y aún se sigue moviendo, ¿no? ¿Cuánto se va a mover? Pues va a depender de cuánto pese el carro y a qué velocidad iba y en qué tal estado se encuentran sus neumáticos. Porque los buenos neumáticos ejercen un buen agarre, una buena fricción al momento del frenado, ¿no? Y normalmente unos neumáticos ya gastados, lo que va a pasar es que se va a deslizar y el polvo o arenisca que naturalmente se encuentra en las pistas o carreteras funcionan como una especie de rueditas pequeñas que van evitando el rozamiento. Pues en las carreteras un carro que vaya a 90 km por hora por lo menos va a tardar en detenerse una distancia de 9 a 10 metros. Entonces no es de inmediato, no es de inmediato. Por eso no es igual en la persona, este es un parenza, no es igual en la persona que vive en las calles, acá en las ciudades, ¿no? Que una persona que vive cerca de una carretera interprovincial por Iquitos Nauta, ¿no? Porque no es igual cruzar la pista acá en la ciudad, porque más o menos uno intuye, no calcula que la moto que está viniendo allá todavía me va a dar tiempo de cruzar, porque hay un promedio de velocidades en la ciudad. Si tú te vas a un ambiente en una carretera, de hecho que es muy peligroso, porque en las carreteras esos autos están pues a 90, 100 kilómetros, tú le ves lejos y crees que te va a dar tiempo a cruzar, pero mentira, cruzas y ¡pum!, te levantó el auto. Hay un error de cálculo ahí, ¿no? Normalmente este pasa pues en las personas que estamos acostumbrados a vivir a ciudad, a veces nos vamos a ambientes fuera de la ciudad, carretera. Nuestro sentido común falla. No sé si ustedes han visto este tipo, ¿no? En las carreteras de Iquitos Nauta hay lugares donde existen pues tramos bien rectos, ¿no? Y tú le ves un auto, va a demorar, dices, ¿no? Pero ese auto está viniendo casi a 100 kilómetros por hora, cosa que en la ciudad es bien complicado que alcance. Entonces en 3 segundos ya está contigo ese auto. Por eso es que ocurren los accidentes en esas latitudes. ¿Quieres participar, Hans? Te escucho. No, profesor, eso es lo que pasa. El conectamiento. Claro. Pues por eso también, eso explica por qué jóvenes de su edad normalmente pues tienen su moto y acá en la ciudad no vas a pasar pues 60, máximo 70, ¿no? Y cuando van a las carreteras pues dan rienda suelta, se alucinan pues que son personajes de los animes, ¿no? Que se creen los Saiyajin, meten a fondo la moto, le dan quinta, comienzan a acelerar, pasan de 100, se sienten los reyes de la pista. Pero no saben de que las motos, la superficie de agarre de una moto es muy pequeña comparado a la de un carro. Es más, un carro tiene 4 puntos de contacto en el piso, en la carretera. Sus motos tiene 2 nada más. Y solamente basta uno de ellos para que pierdas la estabilidad y te caigas y te accidentes. Por eso a 90 kilómetros por hora, una simple piedrecilla te puede hacer perder el equilibrio en una moto. A 90 kilómetros por hora es muy peligroso ir en una moto, peligrosísimo. A esa velocidad ten seguro que mínimo vas a terminar con un TEC grave. Mínimo, si es que no mueres. De comentario, cuando vas a esa super velocidad, 100 o más de 100, es difícil ya doblar. La moto quiere ir así, entonces es difícil de maniobrar. Claro. Y normalmente un neófito manejando las motos lo que hace es por instinto, a veces se le cruza a alguien, se le cruza un animal, una persona o de repente otra movilidad más, y a esas velocidades a veces coge el freno de mano, peor. La moto hace una especie de giro del momento, ¿no?
o sea, un giro para conservar su momento, y ese es peor todavía. Eso explica por qué casi siempre los pasajeros se llevan la peor parte. ¿Mm? Se llevan la peor parte. Entonces, las motocicletas tienen una superficie de rozamiento con el piso que están preparadas para ciertas velocidades. La recomendable es por máximo 60 kilómetros por hora. Pasar esa velocidad cuesta mucho maniobrar, cuesta mucho detenerse. Es más, cuando tú ves un obstáculo, desde el momento que llega a tu cerebro hasta que tu cerebro ordene alguna acción, también toma su tiempo. Se llama latencia. No todas las personas tienen pues una reacción igual, ¿no? Por ejemplo, los porteros de fútbol se dicen que tienen una reacción mayor a la de una persona normal. Obviamente, pues no, si no terminarían pues goleándote, ¿no? Todos esos detalles hay que tener en cuenta. Así que a veces debido a la juventud, pues los jóvenes cometen ciertos errores, ¿no? La juventud. Y si le mezclas eso con el alcohol, peor. Bien. Consultas, otra participación, nada más. Es igual también en caso de que, digamos, se tomando el tema de la pista, en caso de que la pista esté húmeda, ahí hay una mayor, pues, ahí hay un mayor rozamiento. Claro, más que esté húmeda, tengan en cuenta que las pistas, las carreteras, no son pues correctamente mantenidas. ¿A qué me refiero? Muchas veces los carros que circulan por ahí no tienen un perfecto mantenimiento y a veces van derramando gotitas de aceite. Se va filtrando de su sistema hidráulico, de su motor. Entonces ese aceite al mezclarse, no se mezcla, ese aceite se diluye por toda la superficie porque agua y aceite no se mezcla. Entonces es la perfecta combinación para un accidente. Por eso cuando hay lluvias se recomienda pues a tanto los vehículos como las personas a andar con cuidado, ¿verdad? No ir muy acelerado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está puesto parte con una superficie con aceite y ahí no hay nada, la rueda no va a poder tener estabilidad ahí. De hecho que van a derrapar y a veces cuando derrapan pueden dar vueltas de campana y los ingredientes para un accidente típico. Porque, bueno, pasando ya. ¿Por qué hemos dado esto o hemos insistido en la parte teórica? En la evaluación de esta unidad, las 5 preguntas de esta evaluación, ¿no? Son netamente teóricas, salvo unas 2 que son conversiones. Tenemos una ventaja allí entonces, ¿correcto?